no sé qué metamorfosis llevan las estrellas, no me interesa. Yo no soy star, no soy estrella, soy artista. ¿No es falsa modestia? No. Es que la palabra artista es mucho más importante. Una estrella se puede fabricar, se coge una niña mona con el pelo rubito, así más o menos bien, se le hace hacer unos pequeños gorgoritos, un respaldo de una televisión o de un periódico bueno o de una productora de... Dicen que las verdaderas leyendas no envejecen, que aunque el calendario insista en ponerle números a la vida, el brillo de ciertas almas permanece intacto, inquebrantable, eterno. Y Rafael, con 82 años de historia sobre sus hombros, es la prueba viviente de esa afirmación. La noticia cayó como un relámpago en medio de una noche tranquila. El cantante, actor y artista total, después de décadas de carrera, después de haberse convertido en mito y en carne de escenario, decidió revelar algo que nadie esperaba. No se trataba de un nuevo disco, ni de un secreto guardado en las sombras de su vida personal. No. Lo que Rafael confesó fue, en apariencia, simple, pero en el fondo cargaba una profundidad inesperada. Nombró a sus 5 actores favoritos de todos los tiempos. Lo dijo con calma, con esa voz suya que aún arrastra ecos de escenario, con la serenidad de quien sabe que sus palabras, tarde o temprano, resonarán en la eternidad. Y, sin embargo, lo que parecía una lista inocente pronto se convirtió en un misterio. ¿Por qué esos 5 y no otros? ¿Qué significaban para él? ¿Qué recuerdos ocultos, qué inspiraciones secretas había detrás de cada nombre? Porque lo cierto es que, detrás de cada elección, había una historia. Un pasaje secreto de su vida. Un eco de aplausos antiguos, un fragmento de película visto en soledad, una conversación a media voz en un camerino o una mirada que lo marcó para siempre. Y esa revelación, hecha cuando muchos pensaban que Rafael ya había contado todo lo que tenía por contar, se volvió el inicio de un nuevo relato. Hoy, vamos a recorrer esa confesión. Vamos a desmenuzarla, a entrar en ella como si se tratara de una pieza de teatro donde cada telón revela algo más profundo que el anterior. Porque en esas elecciones se esconde un espejo íntimo del propio Rafael, un mapa secreto de quién es realmente el artista cuando deja a un lado las luces, los micrófonos y la fama. Pero antes de revelar el primer nombre, quiero que te detengas un instante a imaginar la escena. Y es que, ¿acaso no es ese el verdadero poder de un artista? El dejar huellas en cada elección, en cada palabra, en cada silencio. La primera revelación. El murmullo en la sala aumentaba. Las cámaras esperaban. Y entonces, al fin, Rafael dijo el primer nombre. No lo gritó. Lo pronunció con la calma solemne de quien enciende una vela en un templo. El eco de esas sílabas atravesó la sala como un trueno silencioso. Y de inmediato, los recuerdos comenzaron a entrelazarse, escenas de películas en blanco y negro, diálogos memorables, noches enteras de juventud donde Rafael soñaba con conquistar el mundo mientras esa figura mítica lo acompañaba desde la pantalla. Ese fue el inicio. El primer actor en la lista. Y aunque el nombre ya estaba dicho, lo importante no era quién era, sino lo que representaba, la chispa inicial que encendió la llama artística en Rafael. La revelación de que el arte podía transformar la vida, moldear la identidad y dar sentido a cada batalla. Intriga por lo que viene. Pero aquí está lo fascinante, si ese primer nombre ya resultaba sorprendente, ¿qué esperar de los 4 que faltaban? ¿Qué secretos se escondían en el resto de la lista? Porque Rafael dejó entrever que no todos serían nombres evidentes. Algunos, dijo con un brillo en los ojos, sorprenderían incluso a sus seguidores más fieles. Serían elecciones que revelarían una faceta poco conocida de él, el Rafael espectador, el Rafael aprendiz, el Rafael humano que también se dejó influir, emocionar y conmover por el arte de otros. Y con esa revelación, la sala entera quedó en suspenso. Nadie quería apartar la vista. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Todos sabían que lo que venía no era simplemente un listado de favoritos, era una confesión en capítulos, un relato de vida disfrazado de homenaje. El telón había caído sobre el primer nombre, pero la obra apenas comenzaba. La primera revelación había dejado a todos expectantes. No se trataba solo de un nombre, sino de una declaración cargada de memoria, de historia, de identidad. El público presente en aquella sala sabía que acababa de presenciar un momento único, pero al mismo tiempo, la intriga se había duplicado. Si ese era el inicio, ¿qué podía venir después?
Rafael, sentado con la calma de un hombre que ha aprendido a dominar el tiempo, parecía disfrutar del misterio que había creado. Su mirada recorría lentamente a quienes lo rodeaban, como si quisiera leer en sus gestos la impaciencia, el desconcierto, el hambre de respuestas. Y, cuando la expectación alcanzó su punto máximo, volvió a hablar. El segundo actor que marcó mi vida, dijo con voz serena, aunque cargada de peso, no solo lo admiré en pantalla, sino que lo llevé conmigo como si fuese un espejo en el que debía mirarme constantemente. La frase, cargada de ambigüedad, estremeció a los presentes. Un espejo. Esa palabra quedó flotando en el aire, pesada, intrigante. Porque un espejo no solo refleja lo que eres, también lo que temes, lo que deseas, lo que escondes. La huella de una época. Para comprender este segundo nombre, Rafael invitó a retroceder con él varias décadas. Era la época en que su carrera comenzaba a despegar, cuando su voz ya llenaba teatros y estadios, pero en su interior seguía siendo un joven ansioso por aprender, por absorber el arte de otros, por moldear su identidad artística con cada influencia que encontraba. En medio de esa etapa vertiginosa, hubo un actor cuya presencia lo deslumbró. No se trataba de una estrella inalcanzable en el sentido convencional, sino de alguien que representaba una manera de actuar distinta, cruda, intensa, real. Un hombre que no temía mostrar fragilidad ni contradicción. Rafael lo vio por primera vez en una cinta que se proyectaba en un cine madrileño de los años 60. Recordaba perfectamente la penumbra de la sala, el humo de cigarrillo flotando en el aire, las butacas llenas de espectadores que apenas murmuraban, hipnotizados por lo que sucedía en la pantalla. Y ahí estaba él. El actor que pronto se convertiría en su segundo favorito. Un hombre que no parecía interpretar, sino vivir. Cada gesto, cada pausa, cada mirada parecía salir de un lugar profundo, casi doloroso. Y Rafael, que siempre había concebido la interpretación como un acto total, comprendió que estaba frente a un espejo de su propia vocación, el de entregar cuerpo y alma sin reservas. El eco de las conversaciones. Los rumores cuentan que, años más tarde, Rafael llegó a coincidir con él en un festival internacional. No hubo largas charlas ni amistad de por vida, pero sí un encuentro fugaz, intenso, casi cinematográfico. Se dice que Rafael, todavía joven, se acercó con timidez, y que aquel actor lo miró de frente con una intensidad capaz de incomodar a cualquiera. El escenario no se domina con la voz ni con los gestos, le habría dicho en un susurro áspero, se domina con la verdad. Esa frase quedó grabada en Rafael como un tatuaje invisible. Y, cada vez que subía a un escenario o se enfrentaba a una cámara, volvía a resonar en su mente. Porque entendió que lo que el público exige no es perfección, sino autenticidad. Quizás esa fue la razón por la que lo nombró en su lista. No por fama, no por glamour, sino porque encarnaba una lección que lo acompañó toda la vida. Una revelación calculada. En la sala, mientras narraba estos recuerdos, Rafael se detuvo de nuevo. Lo suyo no era solo una confesión, era una puesta en escena. Sabía medir cada silencio, cada pausa, cada palabra, como si todo formara parte de un guión escrito por el propio destino. Los periodistas presentes empezaban a impacientarse. Algunos intentaban deducir el nombre a partir de las pistas, mientras otros se mordían los labios en silencio, esperando el desenlace. Rafael sonrió, esa sonrisa ambigua que tantas veces había mostrado en entrevistas, mezcla de ternura y de misterio, y por fin dejó caer el segundo nombre. El aire se cortó en seco. Los murmullos se multiplicaron. Algunos esperaban un nombre diferente, otros habían acertado en sus sospechas. Pero lo cierto es que, al pronunciarlo, Rafael no solo revelaba un gusto personal, revelaba también un pacto secreto con su propio pasado. El valor de la elección. Ahora bien, ¿por qué este segundo nombre resultaba tan importante? Porque mostraba una faceta distinta de Rafael. El primero había sido la chispa de su infancia, la semilla inicial. Pero el segundo era otra cosa. Era el maestro invisible, la voz interior que lo acompañó en sus momentos de duda, el recordatorio constante de que la grandeza se mide en verdad y no en apariencia. Y ahí radicaba la intriga. Porque con cada actor que nombraba, Rafael estaba revelando algo más de sí mismo. Su lista no era un simple capricho, sino un mapa emocional que, al completarse, mostraría al mundo quién era realmente detrás de la leyenda. Las miradas en la sala. Después de pronunciar aquel nombre, Rafael guardó silencio una vez más. No necesitaba añadir nada más. Sus ojos, cargados de nostalgia y brillo, parecían decirlo todo. Los presentes lo miraban fascinados.
Algunos tomaban notas frenéticamente, otros simplemente lo observaban en un silencio reverencial, como si estuvieran ante un oráculo que hablaba desde un lugar sagrado. Y, sin embargo, todos sabían que aún faltaban 3 nombres más. Los siguientes nombres sorprenderán aún más. Y con esa promesa, dejó en suspenso la sala entera. El telón del segundo capítulo acababa de caer. Pero la obra aún tenía mucho por mostrar. El aire seguía impregnado de expectación. El público, los periodistas, las cámaras, todos parecían haberse convertido en cómplices de una representación que Raphael manejaba con maestría. Con cada nombre revelado, el artista no solo estaba compartiendo una preferencia, estaba construyendo un relato, una obra en la que él mismo era narrador y protagonista. El primero había sido la chispa de la infancia, el rostro que lo inspiró a soñar con la grandeza. El segundo, el espejo de autenticidad, la voz interior que le recordó siempre la importancia de la verdad. ¿Qué podría significar el tercero? Raphael se acomodó en su sillón, entrelazó las manos sobre su regazo y respiró hondo, como quien se prepara para pronunciar una palabra sagrada. El tercer actor, comenzó, con un susurro apenas audible, no es solo un intérprete. Para mí, fue un faro. Una guía en tiempos de tormenta. El silencio se volvió casi insoportable. La época de la tormenta. Para comprender este tercer nombre, había que adentrarse en una de las etapas más complejas de la vida de Raphael. Porque aunque el público suele recordar los éxitos, las giras interminables y los aplausos, lo cierto es que detrás de la fama también hubo oscuridad. Hubo noches de dudas, de miedo, de desgaste físico y emocional. Hubo momentos en los que el artista se enfrentó a su propia fragilidad, a la soledad de los hoteles vacíos, a la presión constante de ser siempre el ídolo, el perfecto, el inquebrantable. En medio de esas tormentas, Raphael encontró refugio en el cine. Y fue entonces cuando descubrió a este actor, un hombre que, con cada papel, parecía hablarle directamente a él. No importaba si interpretaba a un héroe derrotado o a un hombre común enfrentado a lo imposible, siempre había en sus ojos una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que Raphael reconocía como propia. Lo que más me impresionó de él, dijo el cantante, con voz firme, es que no temía mostrarse frágil. No era un dios en pantalla, era humano. Y esa humanidad me sostuvo en los momentos en los que pensé que podía perderlo todo. La proyección secreta. Cuenta una anécdota que, durante una gira extenuante en los años 70, Raphael llegó a encerrarse en una pequeña sala de cine en Buenos Aires. La ciudad vibraba con su presencia, las entradas a sus conciertos se agotaban en cuestión de horas, pero él, agotado, decidió escaparse en secreto. Entró al cine solo, con gafas oscuras y un sombrero que ocultaba su identidad, y se sentó al fondo de la sala. La película que proyectaban era protagonizada por aquel actor que, con el tiempo, se convertiría en su tercer favorito. Esa noche, mientras veía la pantalla iluminada, Raphael sintió algo extraño, como si las palabras del personaje estuvieran dirigidas a él, como si aquel hombre hubiera atravesado el tiempo y el espacio para tenderle la mano. Cuando terminó la función, Raphael no salió de inmediato. Se quedó sentado, con los ojos fijos en la pantalla en blanco, dejando que la emoción lo inundara. Porque, de alguna manera, esa actuación le había recordado que no estaba solo en su fragilidad. Que incluso los más grandes podían mostrarse vulnerables, y seguir siendo gigantes. Un faro en la tormenta. Ese fue el momento en que lo entendió. Aquel actor no era solo un intérprete magistral, era un faro. Un recordatorio constante de que la grandeza no se mide en invulnerabilidad, sino en la capacidad de abrazar la propia debilidad y convertirla en arte. Por eso, al nombrarlo, Raphael no estaba simplemente reconociendo un talento. Estaba agradeciendo un salvavidas emocional, un consuelo secreto que lo había acompañado en sus noches más oscuras. Lo llevé conmigo como una brújula invisible, confesó. Cada vez que me sentí perdido, recordaba alguna de sus películas, alguna de sus frases, algún gesto suyo. Y volvía a encontrar mi camino. El misterio del nombre. Hasta ese punto, Raphael había descrito con detalle lo que representaba este actor, pero todavía no había pronunciado su nombre. El público estaba al borde de la desesperación. Algunos ya comenzaban a murmurar hipótesis en voz baja, otros contenían la respiración. Era evidente que Raphael disfrutaba del juego, del suspense, de la teatralidad de aquel momento. Y, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, alzó la mirada, sonrió con melancolía y, finalmente, pronunció el nombre. Fue como si la sala entera hubiera exhalado al mismo tiempo. El sonido del nombre,
fuerte y claro, rebotó en las paredes y dejó un eco difícil de borrar. Algunos periodistas se llevaron las manos a la boca, sorprendidos. Otros sonrieron, como si hubieran resuelto un acertijo que los mantenía inquietos desde hacía minutos eternos. Pero todos comprendieron lo mismo, que ese tercer nombre no era un capricho, sino una confesión de vida. La reacción de la sala. Una ráfaga de murmullos recorrió el lugar. Era evidente que ese nombre tenía un peso emocional particular. Porque no se trataba solo de una elección artística, era también una declaración personal, casi íntima. Rafael lo sabía. Por eso guardó silencio después de pronunciarlo. No añadió explicaciones, no buscó justificarlo. Simplemente dejó que el eco hablara por sí mismo. Sus ojos brillaban. Había en ellos un destello de nostalgia, pero también de gratitud. Como si, al nombrar a ese actor, hubiera cerrado un círculo, saldado una deuda invisible con alguien que, sin saberlo, lo había acompañado en sus batallas silenciosas. El simbolismo del tercero. Hasta ese momento, la lista ya comenzaba a dibujar un mapa fascinante. El primero representaba la chispa inicial, la infancia. El segundo, la autenticidad, la búsqueda de la verdad en el arte. Y el tercero, el faro, la guía en tiempos de tormenta. 3 selecciones que, en conjunto, narraban la historia de un hombre que había atravesado el tiempo y la fama, y que a sus 82 años se atrevía a desnudar su alma en público. La sala lo comprendió. Por eso, aunque quedaban aún 2 nombres por revelar, todos sabían que lo que habían escuchado hasta ahora ya tenía un valor inmenso. El enigma de lo que falta. Pero Rafael no estaba dispuesto a detenerse. Tras un largo silencio, volvió a hablar. Si hasta ahora han sentido sorpresa, esperen lo que viene. La frase cayó como un presagio. Y, al pronunciarla, Rafael se levantó lentamente de su sillón, caminó unos pasos por la sala, y se detuvo frente a la ventana, desde donde se veía la ciudad iluminada en la noche. Los 2 nombres que faltan, continuó, son los más personales de todos. Los que pocos se atreverían a adivinar. La intriga se multiplicó. Los periodistas se miraban entre sí con ojos brillantes, sabiendo que lo mejor aún estaba por llegar. Y Rafael, con la calma de un actor que domina el escenario, volvió a sonreír. El tercer capítulo había terminado. Pero la obra todavía guardaba sus giros más inesperados. La tensión en la sala era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo invisible. Los asistentes aún tenían grabado en el pecho el eco del tercer nombre, pero Rafael no les dio mucho tiempo para respirar. Él sabía que el espectáculo debía avanzar, que la emoción no podía apagarse en la mitad del camino. Se giró lentamente desde la ventana, donde la luz de la ciudad iluminaba su silueta, y volvió a ocupar su sillón. Sus manos descansaron sobre los reposabrazos, como si fueran el cetro de un rey cansado pero aún soberano. El cuarto actor, dijo con un tono más grave, es quizás el que más me hizo reflexionar sobre lo que significa la inmortalidad en el arte. Los murmullos no se hicieron esperar. Inmortalidad. Esa palabra, pronunciada por alguien que a sus 82 años se ha convertido él mismo en símbolo eterno, tenía un peso casi sagrado. El eco de lo eterno. Rafael comenzó a hablar de una época distinta, los años en los que la televisión ya empezaba a invadirlo todo, y el cine competía con nuevas formas de entretenimiento. En medio de ese cambio cultural, hubo un actor que no necesitó del presente inmediato para ser recordado, un hombre cuya sola presencia, incluso en viejas cintas en blanco y negro, parecía desafiar al tiempo mismo. Era alguien, explicó Rafael, que podía estar muerto y seguir más vivo que cualquiera de nosotros. Cada vez que veía una película suya, comprendía que el arte verdadero es aquel que sobrevive a su creador. Sus palabras parecían dirigirse más allá de la sala, como si quisiera dejar un mensaje eterno para sus seguidores. Porque Rafael entendía, mejor que nadie, lo que significa trascender. Lo había hecho con su voz, con sus canciones, con su estilo. Y ese actor era un recordatorio constante de que la verdadera victoria de un artista no es llenar estadios, sino permanecer en la memoria. El retrato de la inspiración. Este cuarto actor no fue alguien al que Rafael conociera en persona, ni siquiera en circunstancias fugaces. Era un mito, una figura que habitaba en el territorio de lo inalcanzable. Y, sin embargo, lo sentía cercano. Rafael solía ver sus películas una y otra vez, como si buscara descifrar un código secreto. Observaba sus gestos, sus silencios, esa capacidad de comunicar incluso sin palabras. Y comprendía que la interpretación no se limitaba al diálogo, era un lenguaje de miradas, de pausas, de presencia. Él me enseñó que el silencio también habla,
dijo, con un tono reverencial. Que la inmortalidad está hecha de pequeños detalles que se graban en la memoria colectiva. La sala guardó un silencio casi religioso. Y entonces, sin más dilación, Rafael pronunció el cuarto nombre. El eco de ese nombre fue como un trueno suave, cargado de admiración. Era un clásico, un titán. El público asintió en silencio, consciente de que aquel homenaje era también un espejo en el que Rafael mismo se reflejaba. Porque, al nombrarlo, estaba diciendo, yo también quiero ser eterno. Y sé que lo seré. El último nombre. La expectación alcanzó su punto más alto. Solo quedaba un nombre, el quinto y último de la lista. El que completaría el círculo. Rafael lo sabía. Sonrió con cierta picardía, como quien guarda unas bajo la manga. Y ahora, dijo lentamente, el último actor. El más personal de todos. La frase hizo que la sala contuviera la respiración. ¿Quién sería? ¿Un gigante del cine mundial? ¿Un actor español con quien compartió tablas y recuerdos? ¿Alguien inesperado, casi imposible de adivinar? Rafael inclinó la cabeza, cerró los ojos por un instante y dejó escapar un suspiro cargado de nostalgia. Este último nombre no es el más famoso. No llenó portadas ni ganó todos los premios. Pero para mí, fue un amigo. Las cámaras se acercaron. La intriga se disparó. El valor de lo cercano. El quinto actor de la lista resultó ser alguien profundamente ligado a su vida personal. Un actor con el que compartió escenarios en sus primeros pasos, con quien ensayó en teatros humildes antes de que la fama lo envolviera. Un hombre que, aunque nunca alcanzó la cima mundial, dejó en Rafael una huella imborrable. Lo nombro a él porque me recuerda de dónde vengo, dijo con voz emocionada. Porque a veces admiramos a los grandes de la pantalla, pero olvidamos a los grandes que caminaron a nuestro lado. Y yo no quiero olvidar. La sala quedó enmudecida. Nadie esperaba esa revelación. El quinto nombre no era un mito, no era un titán. Era un recuerdo. Un homenaje íntimo, casi secreto, a la amistad, a la raíz, al inicio de todo. Al pronunciarlo, Rafael no solo completó su lista, cerró un círculo vital. Del ídolo lejano al amigo cercano, del mito eterno al compañero olvidado. Su selección era, en realidad, un retrato íntimo de su propia vida. El silencio posterior. Tras revelar el último nombre, Rafael guardó un largo silencio. No había lágrimas en su rostro, pero sí una expresión serena, de paz. Como si, al compartir esa lista, hubiera liberado algo que llevaba décadas guardado en su pecho. El público tampoco habló. Sabían que acababan de ser testigos de un acto de confesión, de una declaración que iba mucho más allá del entretenimiento. Porque, al nombrar a esos 5 actores, Rafael no solo estaba hablando de cine. Estaba hablando de sí mismo. El niño que soñaba en la penumbra de una sala. El joven que aprendió la autenticidad en un encuentro fugaz. El hombre maduro que encontró un faro en tiempos de tormenta. El artista eterno que reconoce la inmortalidad del arte. Y el amigo que nunca olvidó sus raíces. El cierre de la confesión. Rafael se levantó despacio. Sus 82 años no le impedían mantener la dignidad de un rey en escena. Caminó hasta el centro de la sala, levantó ligeramente la mano y concluyó. Esos son mis 5 actores favoritos. No los elegí por sus premios ni por su fama, los elegí porque, de alguna manera, me construyeron. Y al nombrarlos hoy, sé que también sigo construyéndome yo. El público estalló en aplausos. No eran aplausos de concierto, eran más íntimos, más sentidos. Aplausos de quienes sabían que acababan de vivir un instante irrepetible. Rafael sonrió, inclinó la cabeza y salió lentamente del escenario improvisado. Reflexión final. Al terminar aquella velada, quedó claro que esta lista era mucho más que un ranking. Era un testamento emocional, una carta abierta en forma de homenaje. Un recordatorio de que detrás de cada artista, por grande que sea, siempre hay otros que lo inspiran, lo sostienen y lo acompañan. Y quizás ese era el verdadero mensaje de Rafael, que ningún camino se recorre solo, y que las huellas que nos dejan otros también son parte de nuestra inmortalidad. Y ahora, querido oyente, si esta historia de Rafael y sus 5 actores favoritos te ha conmovido tanto como a mí al narrarla, quiero invitarte a que formes parte de este viaje. Destellos, dale un like a este video si te ha emocionado. Destellos, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo historias llenas de arte, misterio e inspiración.
destellos y no olvides compartirlo con tus amigos, para que ellos también descubran esta confesión íntima de una de las leyendas más grandes de la música y el espectáculo. Porque, al final, como Rafael nos ha enseñado, la memoria es el verdadero escenario donde nadie muere.